llegó octubre, nuestro mes favorito del año, porque podemos ver películas de terror a diario sin parecer unos psicópatas. Así que hoy traigo 31 películas de terror para que tengas una película para ver cada uno de estos 31 días de octubre. Traté de elegir puras películas que estén en plataformas de streaming, esto para que las encuentres de forma más sencilla sin tener que andar en páginas piratas. También traté de elegir películas medio populares que no fueran puras mamadoras, porque bueno, ¿a quién le cae bien un mamador del cine, no? Y por último, estas películas estarán todo el mes, o por lo menos yo creo que estarán todo el mes en estas plataformas, según yo, pero si ya no están por cualquier razón, pues lo siento mucho, van a tener que recurrir a la piratería. Así que ya sin más mamadas, vámonos a lo que vamos, y comenzamos con las películas que encontraremos en Prime Video. Aquí me costó mucho trabajo elegir películas, ya que para mí es la mejor plataforma legal para ver cine de terror y en la cual encontraremos de todo. También traté de campechanearle un poco para que no veamos puras películas del mismo subgénero, sino que tengamos de todo un poco, ¿no? No puro slasher, no puro comedy horror, sino que tengamos de todo un poquito. Pero ya, vamos a lo que vamos. El 1 de octubre veremos Terrifier y bueno, así es que estamos comenzando con un slasher, que es lo que más nos gusta en este canal, y no solo veremos una, sino que nos aventaremos toda la saga. Sí, ya sé que son 5 películas y solo hay 4 en Prime, pero es que no es necesario ver el noveno círculo, o por lo menos para mí no es necesario, así que comenzaremos con Terrifier, el inicio o All Hallows Eve del 2013, en la cual veremos una cinta de video con 3 historias de terror, donde conoceremos a Art, el payaso asesino. De ahí nos vamos con Terrifier del 2016, que ya es como el inicio chido de la saga, donde veremos por completo a este payaso. Después, Terrifier 2 del 2012, donde conoceremos a los personajes que formarán parte de la historia, o sea, a nuestras víctimas recurrentes. Y finalizaremos con Terrifier 3 del 2024, donde continuaremos con la historia de nuestros personajes de la segunda película. Bien, no me aventaré un resumen de cada una de estas películas, ya que güey, no quiero que el video dure más de media hora, por lo tanto, pues vamos a la que sigue. El 2 de octubre tenemos Good Night Mommy o Dulces Sueños Mamá del 2014, un thriller psicológico en el cual 2 hermanos gemelos van a vivir con su madre, la cual extrañamente está cubierta de la cara por gasas. Conforme pasa el tiempo, el comportamiento de la madre comienza a volverse errático, lo cual provoca en los hermanos una idea particular, la que tal vez quien está detrás de este vendaje no es su madre. Es una chulada de peli con un giro de tuerca que te dejará bien satisfecho. El 3 de octubre veremos Gone Jam o Gone Jam, el hospital maldito del 2018, un found footage que, bueno, y eso que a mí no soy nada fan de este género, pero esta peli lo lleva muy bien a cabo sobre unos bloggers, los cuales van a un hospital psiquiátrico supuestamente maldito a grabar si esto es real o no. Tiene un inicio medio lento, pero poco a poco se convierte en una experiencia muy atractiva y el clímax es hermoso. También la podemos encontrar en Mercado Play. Y aprovechando que mencionamos a Mercado Play, quiero aclarar que no puse esta plataforma en el video, ya que no estoy aún seguro de cómo funciona el catálogo en sí. No sé si varía según el país o la región, y mucho menos sé si se encuentra disponible en todas las regiones, así que no la contemplamos. El día número 4 tenemos The Stuff o La Sustancia Maldita de 1985. La neta, esta nada más le estoy recomendando para hacerme aquí spam, para recomendarles el video resumen que hice de esta película hace un tiempo, que te voy a estar dejando por aquí. Pero bueno, para mí esto es como un horror comedy, pero en realidad no sé qué carajos es. Sería lo que yo llamo como terror random. Hasta tengo una playlist de terror random, solo está este video hasta ahorita, pero pronto tendremos más. Donde unos mineros descubren una sustancia blanquecina que sale del suelo, la cual tiene muy buen sabor, por lo cual deciden contactar a alguien que les compre la idea. Ya lo sé, ¿quién carajos va a andar probando una sustancia blanca que sale del suelo? Bueno, pues estos cabrones. Este alguien a quien deciden contactar pues decide envasar la sustancia y venderla al público, ya que se da cuenta de que es sumamente adictiva. Sin embargo, lo que no se esperaba era que esta sustancia tuviera vida y comenzara a asesinar a las personas que se interpusieran en su camino a gobernar el mundo. Así comenzará la historia del yogurt asesino que se apoderará de la mente de las personas siendo bajo en calorías. Y si no la quieres ver, tengo un video resumen, como ya te lo dije, que te voy a estar dejando aquí, güey.
El 5 de octubre tenemos Incident in Ghostland o Pesadilla en el Infierno del 2018, otro thriller psicológico en el cual no vas a saber qué está pasando la mitad del tiempo, en el cual una madre y dos hijas heredan una casa en la cual, para su mala suerte, en su primer noche aquí aparecen dos asesinos, con los cuales tendrán que luchar para sobrevivir, pero conforme pasa la película, poco a poco comenzaremos a dudar de lo que es realidad o no. El 6 de octubre veremos Imaginary o Imaginario Juguete Diabólico del 2024. Es una película de terror y suspenso. Apenas vi esta película hace como 2-3 semanitas y me pareció una tremenda chulada, por lo menos la primera mitad, llevando el suspenso a otro punto. Siento que sería algo así como The Babadook, pero un poco más relax, donde una mujer regresa a vivir a su hogar de la infancia, donde una de sus hijastras encontrará un osito de peluche, del cual será muy cercana. Pero esta relación entre el osito y la hijastra se tornará rápidamente siniestra. Esta es de las películas a las cuales tienes que prestarle atención para no perderte detalles importantes y meterte al 100% en la trama, si no, no la disfrutarás por completo. El 7 de octubre, una de mis favoritas, The Witch o La Bruja del 2016. Esta solía estar siempre en Netflix, pero ahora está en Prime, no sé por qué, me vale verga. Otro thriller, güey. Aquí estaremos situados en 1630 con una madre y sus 5 hijos, los cuales llevan una vida con creencias cristianas hasta el nacimiento de su último hijo, el cual de recién nacido desaparece. Después de este incidente comienzan a suceder eventos que ocasionarán confrontamientos familiares, para después darnos en toda la jeta con mamadas satánicas y brujería. Perdón si es muy vaga mi explicación, pero es una película que entenderás de mejor manera viéndola que si yo trato de explicártela, así que no te la pierdas. Y para el 8 de octubre, y como última película de la plataforma de Prime, tenemos Donnie Darko del 2001. Ya sé. Esta no es una película de terror, sino un thriller psicológico, pero ocurre en Halloween y aparte sí es medio tétrica, así que aquí está, güeyes. Donde nuestro protagonista, llamado Donnie Darko, claro está, sufre de esquizofrenia y un día se salva milagrosamente de una muerte segura, ya que por la noche cae una turbina de avión en su habitación. Por suerte, Donnie también tiene sonambulismo y esa noche no se encontraba dormido en su cama. Después de este incidente, Donnie comienza a tener alucinaciones con un conejo bien creepy, el cual le afirma que este mundo se terminará. De aquí todo comienza a salirse de control, dándonos una historia cabroncísima que te obligará a ver un video de YouTube explicándote qué mierdas pasó aquí. Ahora pasemos a la siguiente plataforma, pero antes que nada, creo que alguien se me preguntará el por qué no recomiendo Scream, siendo que mi canal es casi por completo de esta saga. Bueno, es que no quiero poner en el video sagas que, aparte de ser extensas, no se encuentren la mayoría de secuelas en una sola plataforma y tengas que andar de una a la otra, pues para terminar de verla, güey. Por lo cual, películas como Scream, Viernes 13, Halloween, etcétera, bueno, sagas, no se encontrarán en esta lista, ya que varias de las secuelas se encuentran esparcidas en 2 o más plataformas, así que bueno, ni modo. Ahora sí, vamos con las películas de Netflix, donde comenzaremos con el 9 de octubre, día que veremos El Juego de Gerald del 2017, un thriller psicológico, güey. Ya lo sé, ya recomendé como 5 de estos, pero este creo que es el último. O faltan otros 2 más, pero no más. En lo personal, a mí me gustó mucho la peli, pero ya se la he puesto como a 3 personas y no les latió, así que en realidad no sé si es en verdad buena o solo yo me alucino bien macizo, pero a mí me gusta. Y es que aquí 2 esposos se van de vacaciones a una cabaña en la cual jugarán un juego sexual que terminará bastante mal, ya que la esposa terminará esposada en la cama mientras que su marido comienza a morir por tomar las pastillitas azules. Esta, al estar esposada, no puede hacer nada al respecto más que ver cómo termina muriendo. La mujer queda esposada ahí por algún tiempo mientras comienzan a ocurrir cosas turbias, las cuales no se sabe si son o no realidad. Sí lleva un ritmo medio lento, pero no está para nada mal, pienso yo. Échale un ojito y dime qué te pareció en los comentarios. Pasemos al 10 de octubre, este día veremos The Perfection del 2019. Es como una sátira de terror, por así decirlo, de forma sencilla, ¿no? En la cual la nueva y la vieja promesa del Chelo en la búsqueda de la perfección comienzan a experimentar sucesos siniestros, los cuales no sabemos qué tan reales son, al mismo tiempo que nos plantean la crítica hacia la doctrina de los niños prodigios, y hasta dónde es capaz una persona para llegar a conseguir lo que considera perfección, con una buena historia y el final muy divertido a la vez que un toque siniestro, ¿no, güey? Está chingoncita.
El día 11 veremos Van Helsing del 2004, un action horror en la cual veremos al famoso cazador de monstruos Van Helsing enfrentarse a Drácula, con las mejores transformaciones de vampiro y hombre lobo que veremos en toda la historia del cine. Aparte de contar con una historia muy entretenida, también tenemos a monstruos pues emblemáticos como el monstruo de Frankenstein y demás, chulada que ha envejecido sumamente bien. El 12 de octubre veremos Zombieland del 2009, algo así como pues, el clásico del action horror comedy de zombies, güey, la mezcla perfecta de acción, comedia y zombies. Creo que ya todos han de haber visto esta película, pero nunca está de más recordarla por si acaso. Aquí veremos un mundo post-apocalíptico en el cual los zombies gobiernan la Tierra, mientras que nuestros protagonistas se enfrentarán a ellos de maneras graciosas e interesantes. El día 13 tenemos una película que es un poquito trampa. Sé lo que hicieron el verano pasado de 1997, un clásico de los slashers donde unos adolescentes terminan por accidente con la vida de una persona, sin embargo no hacen nada al respecto. Esconden el cadáver, se van, bla 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 bla, hacen sus propias vidas, cada uno por su lado. Hasta que un año después les comienzan a llegar mensajes de alguien afirmando que sabe lo que hicieron el verano pasado. Verga, así como el nombre de la película, güey. Aquí comenzará la historia de este asesino pesquero, pero bueno, ¿por qué puse esta madre sabiendo que la secuela no se encuentra en Netflix? Bueno, buena pregunta, pochis, muy buena pregunta. Porque para mí en lo personal, la única que vale la pena ver es la primera. La secuela es una poronga, así que bueno, nada más vean la primera y ya. Pero si eres de las personas a las que les quedó ganas de ver qué va a pasar por la escena final, pues la secuela la puedes encontrar en Prime como Sigo sabiendo que hicieron el verano pasado. Algo que sí tiene Netflix es que podemos encontrar la recuela de la saga, la cual es Siempre sabré lo que hicieron el verano pasado, que también está medio mierdas, pero si te gustó la 1 y la 2, pues chance quieras ver esta, ¿no? Y si ya te volviste muy fan de la saga, lo cual yo dudo porque está medio floja, hay una serie con el mismo nombre, sería así como el remake de la saga, está un poco interesante, creo que está chidita para pasar el rato, y si no mal recuerdo está en Prime. No sé si está mejor que las películas, yo diría que sí, pero bueno. También hay otra película más nueva que tiene el mismo nombre que la original, solo que esta es del 2025, la cual no he visto, así que no sé qué tal esté, pero es una secuela que ignora la existencia de la tercera entrega, o sea, la de Siempre sabré lo que hicieron el verano pasado. Pero ya mucho bla 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 de la misma pinche película culera, ¿no? Vamos a lo que sigue. Ya que el día 14 veremos dos películas, Nadie duerme en el bosque esta noche 1 y 2. Ambas son slashers más modernos y más familiares, si se les pudiera llamar así, porque sé que ningún slasher es familiar, ¿no? Pero bueno, es que estas películas que sacó Netflix, que aunque tengan terror y lo que tú quieras, tienen esa esencia como de que van dirigido a un público más adolescente, donde las cosas se sienten ya más family friendly. De cuando sacaron también las de La Calle del Terror, que en lo personal no me gustaron en lo absoluto. Aún así, estas del bosque pues están bastante entretenidas y tienen unos asesinatos curiosos, una excelente ambientación y se sienten frescos. Así que denles una oportunidad. Y por último en esta plataforma el día 15 veremos Turno de Día del 2022, un action horror. Que también yo creo que tiene algo de comedy. No. Bueno, sí, güey. Pues sale el puto Snoop Dogg, cabrón. Donde veremos un cazador de vampiros, pero de los tiempos modernos. Donde este cazador lucha día a día para ganarse unas cuantas monedas arriesgando su vida. Una película repleta de acción, buenos efectos visuales y una historia entretenida. Claro que las películas, pues es pura risa en sí, güey. Es más, hasta sale Snoop Dogg como cazador de vampiros. Es un cague de risa, sangre, vampiros, acción y más vampiros, güey. Ahora pasemos con las de HBO, ya que el 16 de octubre veremos la saga completa de Pesadilla en la calle del infierno, Pesadilla en la calle Elm o A Nightmare on Elm Street, o como carajos le quieras llamar, güey. Es un slasher, ya todos lo conocemos, de mi queridísimo Freddy Krueger, el dueño de tus sueños, papá. Aquí hay un gran problema y es que de las 8 películas que hay solo tenemos 7 y es que falta la segunda de la saga. Antes sí estaba, no sé por qué carajos la quitaron y por desgracia es mi favorita de toda esta saga. Pero no hay problema, la buscaremos por donde sea, la veremos y regresaremos para ver todas las demás. Donde comenzaremos con la primera, la cual es la del 84, luego la segunda que es la del 85, la tercera la del 87, la cuarta la del 88, la quinta la del 89, después veremos Freddy's Dead de Final Nightmare del 91, después Wes Craven's New Nightmare del 94, la cual ya no es una secuela de las anteriores y es la mera risa.
Después la grandiosa Freddy vs Jason, la cual tiene más chichis que sangre y en mi gusto personal es muy divertida. Finalmente A Nightmare on Elm Street del 2010, que es un reboot de la saga que no está para nada mal, pero no soy completamente fan. Así que prepara tu culito ese día porque vas a ver 8 peliculitas. Después el día 17 tenemos 2 horror comedy, güey. Tenemos a Beetlejuice y su secuela Beetlejuice, ¿cómo carajo le quieras llamar, güey? Me vale verga. Lo cual, ahora que lo pienso, me hace pensar que va a haber una trilogía terminando con el título Beetlejuice. Así 3 pinches veces para invocar al cabrón a la verga, sería increíble. Y así terminamos invocando al pinche Beetlejuice. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Este es uno de los clásicos que se tiene que ver todos y cada uno de los octubres de toda tu pinche perra vida, al igual que Gremlins, güey. Así que no hay nada más que agregar. El día 18 tenemos Evil Dead. Una película de horror, pero no la clásica, güey, sino la del 2013. Así es, nos vamos a saltar la trilogía principal. Y es que la versión del 2013 a mí me encanta. No sé si es por los efectos, el maquillaje o la ambientación, pero la adoro. Es de mis películas favoritas del género y no es necesario ver las anteriores para que la entiendas, güey. Y tampoco recomendaré su secuela, que es la del 2023, porque me parece aburrida de a madres. Claro que es a gusto personal, ¿no? A lo mejor a algunos no les late, pero para mí está poca madre, güey. El día 19 tenemos la saga de Destino Final, ya saben, de la 1 a la 6 creo que son horror gore, más o menos. Ya todos conocemos esta saga y aunque pues no sea de mis favoritas, creo que sí se puede considerar un clásico de ahora, ¿no? Aunque me gusta solo la primera trilogía, pero las demás están pues palomeras, ¿no? Y estamos en octubre, ¿qué más vas a hacer si no vas a ver películas de terror, no, güey? Si no las vas a ver ahorita, ¿cuándo, cabrón? ¿Cuándo las vas a ver? El día 20 tenemos a la sobrevalorada Hereditary del 2018, un thriller de suspenso. Pero puerco, ¿por qué dices que está sobrevalorada? Bueno, no es tema para este video, luego tocaremos ese tema en algún otro video del nuevo cine de terror y por qué lo considero tan sobrevalorado. O por qué estuvo tan sobrevalorado tanto tiempo. Pero aún así no se me hace para nada mala, me gusta muchísimo la peli, pero no es la gran cagada como te lo pintan. Está buena, entretenida y me gusta y creo que es ideal para ver en estas épocas, sin ningún pedo me la voy a volver a aventar. El día 21, La Casa de Cera del 2025, un slasher donde unos amigos que van de camino a un concierto paran por la noche en un bosque por problemas con la camioneta. ¿O era con el auto? Creo que con el auto. Bueno, llevan 2 autos, güey. Uno de esos se descompone. Aquí una pareja va a visitar el pueblo más cercano en busca de refacciones. Y de paso visitan la casa de cera que está en este pueblo, en la cual todo, absolutamente todo, está hecho de cera. Cuando las cosas comienzan a ponerse medio turbias, llegan sus amigos y comienzan a ser víctimas de unos asesinos. El día 22 veremos un clásico del cine, güey, Psycho, de 1960, o Psicosis, como le quieras llamar. Uno de los primeros slashers y un thriller muy bueno. Claro que esta película más que nada es porque es un clásico entre clásicos, pero tiene un inconveniente y es que no ha envejecido tan bien, güey. También tiene su remake que es del 90 y... creo que del 99, güey, no estoy muy seguro. Que también está muy chingona, también la puedes ver. Y bueno, pero es que esta película tiene de todo, güey. Misterio, suspenso, un asesino misterioso y una gran banda sonora. Si quieres ser un mamador del cine, esta es una de las primeras películas que tienes que ver. Unas de cajón, ya que ni es tan mamadora ni es tan básica, así que está de huevos. Ahora pasemos a la siguiente plataforma, la cual sería Disney Plus. Disney Plus, en la cual seguiremos con el día 23 de octubre, donde veremos The Fly o La Mosca de 1986, un body horror y una de mis películas favoritas del género, y es que este es un mega clásico entre clásicos, güey, que adoro como no se pueden imaginar. Donde un científico desarrolla unos teletransportadores, sin embargo cuando cree que tiene todo listo y bajo control, entra una mosca en el mismo teletransportador que él, lo cual termina fusionando sus ADNs, lo cual lo convertirá en un hombre mosca. Tiene una secuela en la cual aparece su hijo, el niño mosca, pero en lo personal me parece un bodrio. Después, el día 24, otro de mis favoritos de toda la vida, Sexto Sentido de 1999, el mejor año, papitos,
porque nació su puerco ese año. A huevo, ya viene mi pinche cumples en enero, cabrones. Voy a dejarles mi pinche wishlist en diciembre de todo lo que quiero que me regalen, papitos. Ya sé que no me van a regalar un puto culo. Ya lo sé, ni mis jefes me regalan un puto culo. Pero está chingón, está chido, güeyes, ¿va? Pero si por ahí hay un fan que quiera regalarme algo, que lo dudo mucho, ahí va a estar, güeyes. Una película de suspenso mega chula, pero es de esas películas que solo se pueden disfrutar la primera vez. Para lo cual, pues debes de prestarle mucha atención esta primera vez para que lo disfrutes al 100%. Si se la pusiste a tu ruca y no le está prestando atención, agárrala y dale unos cachetadones. Si se la pusiste a tu mejor amigo y no le está prestando atención, agárratelo a vergazos, güey. Porque esta es una chulada que no se va a volver a apreciar de la misma forma una segunda vez. Porque cuando llegue el plot twist quedarás de no mames. El día 25, la saga de Alien. Ya sabemos, horror espacial y ciencia ficción. La verdad es que jamás he considerado a Alien como una franquicia del horror. Sin embargo, eso es lo que es, así que la pondremos. Una, porque Disney no tiene muchas películas de terror. Y dos, porque pues, es un clásico. Creo que son 8 películas, no recuerdo bien. Creo que sí son, si contamos las de Alien contra Depredador, que son 2. Que no están nada mal. Alien vs Depredador 2 sí se me hace una mierdota, pero bueno, X, ¿no? Están palomeras. El día 26 de octubre veremos Señales o Signs del 2022. Otro horror espacial, horror de ciencia ficción. Esta película, para serles muy sincero, ha envejecido mal, pero aún así siento yo que es de las mejores películas de aliens terroríficos. Aquí nuestros protagonistas serán una familia que viven en una granja cuando comienzan a ver señales. Así es como el título de la película, comienzan a ver señales de que una invasión alienígena se acerca o quizás ya está aquí con nosotros. Ahora pasemos con la plataforma de los mamadores o ex mamadores, porque pues ya no tiene tantas películas mamadoras como antes, aunque todavía tiene un putero. Donde seguiremos con el día 27 de octubre, día que veremos The Babadook del 2014, un thriller psicológico y la mejor película del género en lo personal. Siento que después del Exorcista esta es mi película favorita de terror. No quiero dar detalles de la película ya que me interesa que la vean y me den su opinión, pero realmente es una chulada. Ya les dije anteriormente más o menos de qué va Imaginary o Imaginario, así que pues se pueden dar un poquito una idea de qué va esta madre, ¿no? También saben que vi hace poquito una película, ¿cómo se llama? Intrusos, sí, creo que se llama Intrusos. Y tiene una premisa bastante parecida, güey. Está también chida. También está en HBO, la pueden checar. Ese es un paréntesis nomás. El 28 de octubre tenemos La Sustancia de Substance del 2024. Un body horror, la cual creo que no hace falta que explique. Fue lo más popular de ese año. Sino que la película que más dio de qué hablar ese mismo 2024. Así que bueno, me callo el hociquito, ya que el día 29 tenemos a Carrie del 1976, película de terror y suspenso. Este es otro de los clásicos más grandes que hay del género, sobre una chica la cual vive con su madre, la cual es sumamente religiosa, la cual trata de evitar cualquier tema relacionado con la sexualidad, y eso incluye los procesos naturales y hermosos de la vida como la menstruación. Así que su hija, al estar tan desconectada de la vida real, termina siendo repudiada por toda la escuela, la cual la ve como un bicho raro. Pero conforme avanza la historia y la ira de Carrie aumenta, comienza a despertar poderes que van más allá de la lógica, lo cual termina con una masacre mamoncísima. Es como un Matilda, pero con chingos y chingos de sangre. Es hermosa esta peli, igual cuenta con una secuela que, para ser sincero, jamás he visto. Y también cuenta con 2 remakes. O bueno, creo que uno es un remake y el otro es un reboot, los cuales pues no están para nada mal, y me parece que los 3 están en Prime. O por lo menos ahí los vi hace como un año que estaban, no, como 3-4 meses ahí estaban. No sé si siguen ahí, ojalá que sí están. Te invito a verlos, no está nada mal. Y aunque no sean tan buenos como la original, sí que son bastante entretenidos y vale la pena de ver. Ahora pasemos con la última plataforma, la cual es Universal Plus. ¿Quién tiene esta chingadera? Nadie, güey, sino que tú la contratas así tu periodo de prueba en Prime.
y listo, ya la tienes, güey. Donde pasaremos con la película que veremos el 30 de octubre, la cual es Coraline y la puerta secreta del 2009, güey. Una animación de terror, ya te la sabes, todos la conocen, que aunque no vaya dirigida hacia un público mayor, sí que tiene sus cositas turbias y goticonas, que amo ese pinche pedo. Y no es de Tim Burton. Creo que ya todos la conocemos, así que hasta ahí la voy a dejar, chula de película que tienes que ver todos los octubres. Y finalmente el día 31 veremos Paranorman del 2012, la cual sería la más alivianada de toda la lista. Esta sí que va enfocada a un público infantil, pero el hecho de que Norman sea un fanático del terror me encanta. Todo lo que podemos ver en esta película es bueno y enfocado a estas fechas, por lo cual es un 100 de 100. El pinche cuartito de Norman está lleno de zombies, pantuflas de zombies, despertador de zombie, todo de zombie, güey, chingoncísimo. Ahora, quiero dar unas cuantas menciones. No quiero que se alargue tanto el video, así que van a hacer unas poquitas para pues que vayamos relax, ¿no? Y primero tenemos en Prime el mono Oddie Monkey del 2025, que es como un comedy horror bastante relax, entretenido más que nada. Y Winnie the Pooh, Miel y Sangre 1 y 2, güey, están cabroncísimas y este es el inicio del Poohverse. Luego tenemos Furia del 2019, que está mamoncísima, es como una sustancia, o bueno, o sea, como la película de la sustancia, pero con un enfoque un poquito más tétrico, güey, chingoncito. Y finalmente, Gremlins, claro está, esta película es clave, lo tienes que ver en octubre y en diciembre siempre, güey. Y ahora las menciones de HBO, donde podemos ver la saga de It. No soy completamente fan, para serles muy sincero, de esta saga, ni de estas películas del payaso, pero no está nada mal, es un clásico. Tenemos Seven, Seven de 1995, que no es una película de terror como tal, sino de suspenso y acción, pero sí tiene cositas medio tétricas que pueden ir muy bien para estas fechas, ¿no? Luego tenemos El Exorcista de 1973, que como les dije anteriormente es mi película favorita de toda la vida de horror, de terror. Me encanta, la amo, es una chuladota. Y finalmente El Resplandor de 1980. Y listo, papitos, watchense todo eso que está de huevos. Ya saben que si les gustó el video, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Recuerda que cuento con un canal de anime que pues ahorita está de la verga, güey, pero va a levantarse, va a agarrar fuerza maciza y va a estar más de huevos. Ya te la sabes, si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si no te gustó el video, pues a chingar a su madre. Pero déjame en los comentarios cuáles son las películas de terror que tú recomiendas para ver este octubre. A ver si me aviento 1, 2, 3, 4, 5, 20, no sé, me voy a aventar un putero este mes, güeyes. Me voy a mudar, así que también va a haber un pedito aquí con los tiempos. Pero bueno, vale verga. Eso es todo, mis pochis, cuídense mucho. Les mando un abrazo, un beso y chao, chao.